Muy buen día, soy el pastor Ricardo Palomino de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim de Puebla, AR, y les saludo en este jueves 14 de marzo del 2024. Un gozo saludarle y estar con ustedes para continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Corintios en su primer escrito. Hoy vamos a ver con el tal ni aún comáis, y por favor acompáñenme a 1 Corintios 5, versículos 9 al 13. Dice la palabra de Dios: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo aquí se refería a una carta anterior dirigida a la iglesia en Corinto, conocida como la epístola extraviada, ya que no fue preservada. En cuanto al contenido de la carta aludida por Pablo aquí, solo se puede aceptar lo que el apóstol afirma al respecto. Tenía que ver con el no asociarse con personas que practican inmoralidades sexuales. Su propósito era que la iglesia no se viera influenciada drásticamente por el mal. Dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo aquí aclara que no debemos apartarnos de los no creyentes. De otra manera no podríamos cumplir con la misión que Cristo nos encomendó relacionada con la salvación. Pero sí debemos mantener distancia con las personas que dicen ser cristianas y son indulgentes con pecados explícitamente prohibidos en las Escrituras y que luego racionalizan sus acciones. Los fornicarios, los avaros, los ladrones, los idólatras. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Al pecar, la persona hiere a otros por los cuales Cristo también murió y opaca la imagen de Dios en la persona misma. Dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. En total son 6 vicios los que figuran en estos versículos. En la lista se comienza con el término fornicario o adúltero, pornos. Sería así porque el problema inmediato en la iglesia de Corinto era el de la inmoralidad sexual. Este mal es seguido por el vocablo avaro. Pablo no habla en términos generales de la avaricia, sino del hombre que se caracterizaba por ella. El que Pablo mencione idolatría hace que uno recuerde su fuerte trasfondo judío. En todo caso, es posible que hubiera otros tipos de ofensas entre algunos de los creyentes corintios que no incluyeran la adoración a los ídolos. Pudiera ser que el uso de amuletos o fetiches fueran los medios de ofensa. Maldiciente, o traducido también como calumniadores, es descriptivo de la persona que busca arruinar el buen nombre de otro con falsedades. No es imposible que Pablo estuviera pensando en algunos que se habían portado con él de esta manera. Habla y dice borracho,
Anticipa también los abusos que Pablo va a mencionar posteriormente con respecto a la observancia de la Cena del Señor en el capítulo 11. También nos dice ladrón o estafador, que es más que ladrón. Dentro del término se sugiere el robo violento. Todos estos males mencionados por Pablo no son los que se practican en el mundo, sino los que son practicados por aquellos infractores que se llaman creyentes. Con esto no era factible que los corintios legítimamente cristianos tuvieran compañerismo. Una iglesia que incluye a esta clase de individuos difícilmente podrá ser luz en el mundo. Está distorsionando la imagen de Cristo que se presenta al mundo. Los líderes de la congregación deben de estar prontos a corregir en amor para salvaguardar la unidad espiritual. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo. Porque, ¿qué razón tengo yo? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? La Biblia nos dice firmemente que no debemos criticar a otros con el chisme o emitiendo juicios temerarios. Al mismo tiempo debemos juzgar y enfrentar al pecado que puede dañar a otros. Las instrucciones de Pablo no deben ser usadas para solucionar asuntos sin importancia o como venganza. No deben ser aplicados a problemas individuales entre creyentes. Estos versículos son instrucciones para tratar problemas de pecado público en las iglesias con el que se manifiesta ser cristiana o cristiano y peca sin remordimiento. La responsabilidad de la iglesia es confrontar y disciplinar a tal persona en amor. Dice el versículo 13, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Los que están fuera, incluir a la mujer mencionada en el versículo 1 de este capítulo, también es implícito que Dios está para juzgar sobre todo el mundo creado. La segunda parte del versículo se refiere sin duda al fornicario mencionado anteriormente. Pablo, sin rodeos, exige que el hombre sea privado de la comunión de la iglesia, como vimos. Mis amados hermanos, amigos, como iglesia debemos ser cuidadosos y no permitir el pecado en la iglesia. Cuando sea necesario disciplinar, hagámoslo con amor y bíblicamente. Primero advirtiendo, y si no nos oye, entonces actuar drásticamente separándolo de la comunión con la iglesia. Que Dios nos dé discernimiento para actuar, nos dé sabiduría y nos dé amor para cuando disciplinemos si es necesario, lo hagamos como el Señor nos manda. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra. Gracias porque nos enseñas que con las personas que pecan flagrantemente, que se les amoneste y no entiende, deben de ser separados de la iglesia para que recapaciten y se vuelvan a ti arrepentidos y vuelvan a los caminos que tú trazaste para ellos. Que nosotros con amor podamos exhortarlos, podamos disciplinarlos, para que también ellos sientan el amor de iglesia, Señor, que les ama y que no porque están mal son rechazados, sino que queremos la restauración. Gracias por lo que nos enseñas día a día, porque nos ayudas a crecer y a madurar espiritualmente. La honra y la gloria te sean dadas en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amada esposa, Pau, buenos días, David, buenos días, Mónica, buenos días, hermana Margarita, buenos días también, y todos ustedes que se conectan y después ven la enseñanza, tengan un excelente día. Dios les bendiga, un abrazo y les espero mañana a las 10, si el Señor no viene por nosotros o nos llama a su presencia. Un excelente día. Dios les bendiga.